la palabra al señor Iñárritu. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro. Gracias por comparecer hoy aquí y, de igual forma, por mantenernos informados a los portavoces de esta comisión sobre los diferentes episodios que están ocurriendo en esta crisis. Y yo, cuando lo escucho, y he comenzado diciendo que la apuesta de este Gobierno es el mantenimiento de la paz, la distensión, el diálogo, la desescalada, pues no puedo estar más de acuerdo. Es cierto que cuando señala que el diálogo y las vías del diálogo se agotan, ahí me preocupa, porque ya me dirá usted cuál es la alternativa. De igual forma, cuando escucho a la ministra de Defensa, que hay veces que parece que ejerce de ministra de Exteriores también, cuando señala que el envío de Eurofighters es el apoyo a la vía diplomática y del diálogo, pues ahí me choca porque no entiendo qué quiere decir la señora ministra. Ya sé que no es su ministerio, pero me parece cuanto menos incompatible con lo que señalaba usted en un inicio, porque eso solo se concibe desde una concepción militarista de las relaciones internacionales. Y mire, usted hablaba de unidad, y es cierto que parece que la Unión Europea, incluso los socios de la OTAN, están manteniendo una postura de unidad, pero es cierto también que hay tonalidades diferentes. Y estamos viendo una iniciativa que de momento no parece que haya tenido mucho éxito, pero que va en una vía que yo creo que es acorde con esos 4 puntos que señala usted, como es lo que se ha venido a llamar el Cuarteto de Normandía. Me gustaría saber cuál es su posición, si mantiene contacto con los 2 ministros de Exteriores, tanto de Francia como de Alemania, que me imagino que sí, si nos puede adelantar cuáles son esos intercambios. De igual forma, me gustaría saber, como decía el señor Macron recientemente, ¿no?, que es muy interesante tener contacto con los señores norteamericanos, pero que también es interesante tener relación directa con Rusia. Me gustaría saber si usted ha tenido algún tipo de contacto directo con el señor Lavrov, su homólogo en Rusia, si han tenido el señor Sánchez, si ha llamado al señor Putin en algún momento, como se han hecho otros mandatarios de la Unión Europea. Y en este momento sí me gustaría decir lo que ya le dije recientemente, ¿no? Nosotros ni con Putin ni con la OTAN. Y ojo, eso no es equidistancia. Aquí no podemos entrar en ese falso dilema de conmigo o contra mí, ¿no? O paz o guerra. No, siempre paz. O sea, en ese falso dilema no nos encontrará a nosotros, sino abogaremos siempre y exclusivamente por vías de diálogo y vías pacíficas para la resolución de crisis como la que estamos viviendo. Y sí me gustaría saber su opinión si esto no es más, como señalan algunos analistas, más que un puñetazo encima de la mesa por parte del señor Putin y su gobierno, generando una crisis aún mayor, pero que tiene como objetivo que se escuchen sus reivindicaciones puestas sobre la mesa el pasado mes de diciembre. Usted decía que son inaceptables, y mire, podemos estar de acuerdo, pero sí me gustaría saber si esto es un planteamiento de máximos o un planteamiento de mínimos. Porque cuando usted dice que Ucrania es soberana y tiene todo el derecho del mundo a solicitar el ingreso en organizaciones internacionales, es cierto, es obvio. Pero de igual manera, esas organizaciones internacionales, en base a sus intereses propios y en favor de la paz mundial, también tienen todo el derecho a rechazar esas solicitudes. Ya digo, por un interés propio y por un análisis de la situación geopolítica en Europa. Yo lo dije en la anterior comparecencia que estuvo usted aquí. Quizás el planteamiento que se ha tenido por algunos estados, y ponía el ejemplo de Finlandia, durante décadas, sería el más sensato desde un punto de vista de los intereses de Europa. Pero no solo, desde mi punto de vista también, pero no soy quien para ponerme o ser la voz de los ucranianos, creo que esto ayudaría tanto a Ucrania como a Rusia también. Porque mire,
Usted decía que la acumulación de tropas o esa carrera armamentística, carrera bélica por parte de Rusia, pues crea inseguridad. Y yo lo comparto. Estoy de acuerdo que eso es una situación que genera mucha inestabilidad y preocupación. Usted hablaba también de que Bielorrusia se está, a ver si me sale el término, satelizando. Si nos ponemos en el punto de vista de un ciudadano o de un representante ruso, quizás la visión que tenga de los hechos es precisamente esa: un acercamiento de la OTAN a sus fronteras y una satelización de estados que hasta ahora no eran miembros de la OTAN. Por eso digo que, teniendo los estados todo el derecho del mundo a pertenecer a las organizaciones que quieran, esto no va solamente de ese derecho, sino de buscar los equilibrios para asegurar la paz y la estabilidad a todos esos actores. Por eso, en base a los acuerdos de Minsk, creo que la única solución es dialogar y dialogar. Tampoco me chupo el dedo y ya veo lo que están haciendo tanto Rusia y especialmente la administración Putin. Pero, señor Álvarez, desde unos intereses propios de la Unión Europea y de los ciudadanos europeos, creo que hacer seguidismo de algunas estrategias marcadas desde Washington estaríamos errando si única y exclusivamente nos dejamos guiar por esos intereses. Y para acabar, para concluir, y compartiendo el análisis que hacía el compañero Albert Botran, ojo con las sanciones, porque en algún caso puede estar muy merecida cuando son personalizadas, pero es que ya tenemos experiencia de ver qué sucede con esas sanciones, que finalmente es la población civil, en muchos casos, en demasiados casos, las que las acaba sufriendo. Por eso sí le pediría que, desde un punto de vista de interés de los derechos humanos, de la solidaridad, del diálogo, de la distensión, que sean vigilantes ante esas medidas que se acaban de aprobar. Y, por cierto, si tiene oportunidad, yo creo que sería momento de afear al señor Borrell también. No sé si fue él o su community manager quien se dedicó a escribir mensajes de tan mal gusto y un poco macarras, si me lo permite, a colación de esas sanciones. Y sin más, animarle a que sigan única y exclusivamente en vías de diálogo, distensión, mantenimiento de la paz y desescalada. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor Iñarritu. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra